¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a En el Radar de ADN Noticias. Y hoy pues traemos un tema que está verdaderamente en la palestra, que de entre varios temas que pues están rondando la opinión pública el día de hoy, como es el revocatorio. ¿Por qué el revocatorio a estas alturas es legal, no es legal? ¿A qué se refiere el 35 constitucional del que habla Ricardo Monreal? ¿Por qué lo está haciendo Morena en estos momentos cuando aparentemente no es legal? Debería activarse dentro de 3 años. En fin, vamos a platicar cada uno de estos detalles en relación a la activación de este referéndum revocatorio. Y para conversar sobre este tema, recibo en este espacio a Fernando Dvorak. Él es analista y consultor político. Para nosotros es un verdadero honor tenerte con nosotros, Fernando. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto es me da estar aquí, gracias por la invitación. Y en efecto, yo creo que en este tema Morena se ha entrampado en el diseño de un sistema que creyó que le iba a convenir, pero que ya no le conviene y no sabe cómo zafarse. Ahora, ¿cómo habla Ricardo Monreal de que se va a congelar el 35 constitucional? Pero yo quiero ir un poco más hacia atrás. La ley contempla un referéndum revocatorio, que de hecho Venezuela también en su momento lo hizo Hugo Chávez Frías, una modificación a la Constitución para plantear el referéndum revocatorio. En México se debería activar al 4.º año, es decir, 3 años de mandato de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, y a partir del 3.er año es que se podría activar un referéndum revocatorio con el 3% del padrón electoral. ¿Es así o no es así? Es así, y el debate es modificar la Constitución para que ya no sea en 2028, sino sea en 2027. Y para que se modifique se requiere la mayoría calificada de ambas cámaras del Congreso de la Unión y la ratificación de la mitad más uno de los congresos locales. Es decir, se estaría iniciando un proceso de cambio de la Constitución para que pueda adaptarse en el tercer año en ese sentido. Y ellos tienen esa mayoría, o sea, perfectamente lo podrían hacer. La tienen, pero el tener la mayoría calificada nunca ha implicado en ningún gobierno que puedan hacer absolutamente lo que quieran, aun cuando desearan hacerlo. Y aquí es un tema muy importante, es decir, todos los procesos de revocación, así como cualquier otro instrumento de la llamada democracia directa, plebiscito, referéndum, son cuestiones que se dejan para que la ciudadanía decida en temas excepcionales. ¿Por qué? Porque es muy importante que se cuiden las formas para que no cualquier persona los pueda convocar. Debe haber un diseño muy claro sobre en qué momento se deberían llamar y especialmente requisitos para que haya una base poblacional mínima, ya sea para convocarlos o para ratificarlos. Y eso es para los domingos de la historia, además de cuestiones como la pregunta, que la pregunta no debe inducir una respuesta. Claro. Y el tema con este tipo de gobiernos es que confían demasiado en los mecanismos plebiscitarios porque creen que les va a convenir, porque ellos pues, tienen la capacidad de la maquinaria para inducir la pregunta, para guiar la discusión, para movilizar bases. ¿Por qué? Porque esos mecanismos son temas o son asuntos que legitiman sus posturas. Grave problema. Esta reforma se metió en el año 2019 con López Obrador, pensado que eso le iba a convenir a López Obrador. Nada mejor que para él que se convocara un plebiscito revocatorio, se movilizara a la ciudadanía y de pronto mágicamente una persona tan popular como él fuera ratificada. Pero el tema con esto o con Claudia Sheinbaum es que no es López Obrador. Claro. Y no sabemos la situación del país rumbo a 2027. Y ahí está el problema. Vamos a meter una revocación de mandato, una ratificación en 2028, no sabiendo cómo nos va a ir con temas como el TEMEC o diversos asuntos como la seguridad. La seguridad es lo más importante en esos momentos. Digo, el TEMEC también, de especial relevancia, pero estamos hablando del tema de seguridad que pues ha golpeado particularmente a esta administración, ¿no? Y a la anterior. Exactamente, o lo vamos a meter en 2028 que no sabemos qué va a pasar, o vamos a tratar de aprovechar este tema para meter a la presidenta en un momento en donde todavía pueda ser popular, movilizar todo el aparato propagandístico del gobierno para que se junte el número de firmas necesario para convocar ese referéndum y que ese referéndum revocatorio o ratificatorio, que es realmente una declinación del lenguaje, tenga lugar al mismo tiempo que la elección intermedia. Y eso es una trampa de Morena. Ellos mismos hicieron un procedimiento que lo hicieron demasiado fácil para ellos y no saben cómo librarse. Ahora, quiero ver tu lectura.
Lo hacen en estos momentos porque no es necesario hacer un revocatorio, o sea, no está planteado que es obligatorio realizar un revocatorio. Es decir, si la ciudadanía está inconforme con el gobierno que eligió en su momento, 3 años después puede entonces recabar el 3% del padrón electoral en firmas y entonces activar un proceso de revocación de mandato, cosa que no es obligatorio. Es correcto. Ahora, ellos traen ese revocatorio a 2027. ¿Para qué lo traen en 2027? O sea, estamos hablando de si activamos a la población, activamos a los seguidores acérrimos de Morena, los unimos en función de un líder que en su momento era López Obrador, que como bien lo comentas, dices Claudia Sheinbaum no es López Obrador, pero ayuda a que el legislativo, pues a que los que están contendiendo por esos curules, pues quizá puedan apalancarse de la figura presidencial para llegar. Es que ellos ven a Morena que está débil en estos momentos por la situación del TEMEC y por la situación de seguridad grave y además por la situación que hemos visto de altos funcionarios de este gobierno que han sido, digamos, protegidos por la máxima autoridad que podríamos decir que han sido protegidos por la presidenta, la propia presidenta de la República. Entonces, esto ha mermado la popularidad de Morena y ellos piensan que pueden perder una cantidad de curules importantes, con lo cual se quedarían sin la mayoría calificada en el Congreso. Ven un riesgo en esto y la táctica es calentar la plaza. Uh-huh. Es decir, vamos a un concierto nosotros, va a haber un artista y de pronto tienes un telonero. Y el telonero va calentando el auditorio, va echando porras ya para que el espectáculo principal tenga lugar. Y obviamente el proceso de recabar las firmas para que se convoque ese plebiscito es un acto telonero. Claro. Tenemos a mucha gente, también una masa que todavía no es mayoritaria, es muy débil en contra del gobierno que se moviliza, pero esa movilización todavía abona a las emociones que el gobierno pretende movilizar. Uh-huh. Entonces, si ellos calculan que si tienen a un público enardecido, enojado y comenzando a pensar que pueden quitar a Claudia Sheinbaum cuando no tengan la capacidad, eso va a acabar abonando a un entorno emocional que va a acabar ratificando a Morena. O sea, que podrían ellos apalancarse de la figura presidencial para mantener el poder en el legislativo. Exactamente. Y es a lo que están apostándole, ¿no? Sí, en el legislativo, creo que son 17 gubernaturas, bueno, en sí, varios congresos locales. Quiero hablar precisamente de eso, Fernando, la dimensión de estas elecciones de 2027 para todo el auditorio, porque si nosotros pensábamos que las elecciones para la reforma al Poder Judicial y de los ministros y ministras, en fin, iba a ser complicada y lo fue, y de hecho crearon un acordeón, con lo cual es espurio, pero ellos dicen que es legal. En fin, esto se puede alargar esta discusión. Pero si pensamos que esto fue difícil, las de 2027 van a ser bastante complicadas. Van a ser muy complicadas. Yo creo que el tema con los acordeones no es que todos recorramos a acordeones. Yo hice el mío para ir a votar, pero el tema es que hubo una sospecha de una inducción partidista dentro de una elección que mañosamente o malmente pensada debía ser apartidista. Pero sospecha, lo vimos, o sea, tenemos compañeros reporteros que fueron para el centro y les dieron los acordeones. La evidencia sí lo apunta, pero pues no sí, fue ratificada. Claro. Por eso trato de matizar un poco ese punto, pero ciertamente el problema es la interrupción la intervención de una mano política partidista en la elaboración de esos acordeones. Bueno, y ahora lo podríamos ver de nueva cuenta. ¿Qué tanta tranquilidad podríamos tener los ciudadanos de que realmente se podría llevar, después de haber visto el tema de las elecciones para la reforma del Poder Judicial, qué tanto podríamos confiar nosotros en un poder electoral, pues que francamente da mucho, digamos, algunos de los miembros y de la gente que está, de los funcionarios del Poder Electoral, que no alzaron la voz en torno a esta situación bastante grave? ¿Cómo podemos saber que no se va a meter mano negra en estas elecciones, más allá de tener entonces veedores nuestros, de la ciudadanía, de cada uno de los partidos, para garantizar que sí se lleven a cabo de manera transparente? No solamente es un problema muy importante el que señalas, sino además se cruza el hecho de que va a haber en febrero una reforma electoral.
una reforma a la Constitución en materia electoral que todavía no sabemos qué va a implicar, todavía no tenemos idea qué va a significar, o no sabemos incluso si el capital político que está invirtiendo la presidenta va a hacer que valga la pena la reforma, sea aún una reforma minúscula. Pero entre los temas que se están especulando que pueden incluir es la elección directa de las autoridades electorales y la eliminación de los plurinominales. Por lo tanto, aún a este problema y esa incertidumbre todavía no sabemos cómo van a ser las elecciones, con qué autoridades y con qué estructuras. Ahora, sobre el tema del Poder Judicial, aquí va a ser una cosa mucho más obvia. Si en los cargos electorales que van a contender, además de los judiciales, son cargos partidistas, con más razón se van a movilizar los partidos políticos. Claro. Y la oposición tiene aquí un dilema que no es menor. Intervenir o no intervenir electoralmente en los diversos temas, como detener la revocación, no llamar a eso, o participar en la revocación activamente para ver si les alcanza el capital político para revocar a Claudia Sheinbaum, o participar en las elecciones. Y el reto es una oposición que no significa gran cosa para la ciudadanía, que está desprestigiada, que no ha cambiado cuadros, que en realidad todavía no sabe ni qué le pasó encima en 2018, lo único que puede hacer es actuar como comparsa del régimen, y eso es acabar abonando justamente al plan de Morena. Pues hemos visto en otros regímenes autoritarios como el de Venezuela, y vuelvo y le pido disculpas al auditorio que vuelva a eso, porque la oposición ha jugado un papel fundamental para la ratificación de una dictadura. Y como bien lo comentas, es gravísimo lo que estás diciendo, pero ha pasado y esto podría pasar. Hay que estar muy atentos en el tema de la oposición que poca queda, digamos, a este régimen, y que podría jugar un papel de comparsa a todo este juego de Morena. Exactamente, como bien señalas, es triste remarcarlo, pero son tácticas de manual. Claro, Eso claro. lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en muchos otros regímenes. ¿Por qué? Porque todos se basan en emociones. Realmente es una emoción de pueblo, de masa, de reivindicación en contra de un pasado, en contra de una democracia liberal que decae, que no supo dar respuestas. Y obviamente mientras impere ese entorno acústico, va a seguir imperando las emociones que manipula un liderazgo, como se le ha llamado, populista. Sí, que es el que tenemos en estos momentos. ¿Cómo ves los próximos meses? Como bien lo comentas, no hay una reforma definida, reforma electoral, que ya lo habías dicho. ¿Hacia dónde podría ir esta reforma electoral y qué es lo que teme Morena? Bueno, Morena en primer lugar teme que no haya consensos suficientes para hacer algo que valga la pena. Por ejemplo, la eliminación de los plurinominales es golpear a sus propios grupos, a sus propios aliados, el PT y el Verde. El meter un sistema en donde la autoridad electoral sea totalmente afín a Morena no es una garantía ni siquiera para nadie, ni siquiera para los morenistas. Y en el tema de la revocación de mandato o ratificación, como lo quieren ver, también el riesgo es que no hay un consenso dentro de Morena para eso. Y en este sentido, Morena puede acabar siendo su propio contrapeso. Y hay una población también desilusionada. Hay una población, y muchas veces lo hemos visto, compañeros que van a cubrir, por ejemplo, las inundaciones en Veracruz, o que han visto la situación de seguridad en Michoacán, o de inseguridad en Sinaloa. Es decir, gente que votó por este gobierno, gente que votó por Claudia Sheinbaum, que está profundamente desilusionada y dice, en 6 años de López Obrador, pues no se ha logrado mucho más que los programas de bienestar, pero sigue habiendo escasez de medicamentos, sigue habiendo un sistema de salud precario. El crimen organizado ha tomado ventaja en el país y que pone en entredicho realmente el liderazgo y el control del país en manos del Estado. Lo ponen en entredicho y dicen, bueno, ¿quién controla el país? ¿Controla el crimen organizado o realmente lo controla la actual administración? En fin, son muchas cosas de las cuales la gente está desilusionada y dice, ya son 6 años, ¿no? ¿Cuánto más hay que esperar para que realmente vengan los cambios y la transformación que tanto nos ofrecieron? Entonces, ¿podría jugar en contra este revocatorio? Lo dudo mucho, es decir, hay mucha desilusión, pero mientras no exista un liderazgo que sepa representar una alternativa, esa desilusión va a comenzar a resolverse a través de un fenómeno que se llama la falacia de la inversión hundida. ¿Qué es esto? Es decir,
Puede ser, por ejemplo, en Campeche, la ley de ascensor es muy impopular, pero Morena sigue siendo altamente popular. Claro. Y esa falacia se resume mucho en la frase amiga, date cuenta. Según la falacia de la inversión hundida, la amiga siempre se ha dado cuenta. Pero la amiga siempre dice, sí, pero no me ha golpeado en 6 meses. Sí, pero se ha portado bien en un mes. Sí, pero las cosas han ido bien hasta esta semana. Es decir, ese votante puede saber muy bien que las cosas no van bien, pero ya tiraron al PRIAN, por lo tanto le dan un chance a Morena de dar otra opción. Y eso, entre más se les diga que los votantes de Morena son tontos, son chairos, más se reafirman en eso. Se necesita un liderazgo, y mientras no hay un liderazgo, es difícil que haya un cambio. Es decir, yo me considero parte de un liderazgo y de un gobierno porque voté por ese gobierno y voté por ese liderazgo y no voy a reconocer un error porque a mí me están atacando y me dicen a mí, Chairo, como yo soy parte de, entonces yo me siento atacado directamente y por lo tanto yo te rechazo a ti. Y además sé que las cosas no van bien, pero mira, apenas acaba de entrar este gobierno. Este no le fue muy bien. Claudia es científica, vas a ver que nos va a ir bien. O Morena todavía tiene buena voluntad. Y así el PRI nos gobernó aquí en México durante más de 70 años. Sí. Sí, sí, es impresionante que estemos regresando a la dictadura perfecta, ¿no? Y cómo se han dado los pasos uno a uno para llegar ahí, ¿no? La destrucción del poder judicial, ahora quién sabe cómo va a ser la reforma al poder electoral, pero francamente han mermado su capacidad con el presupuesto que han cortado y cortado y cortado. Y bueno, vemos la toma completa del poder legislativo. Hay un poder prácticamente absoluto en el país, sin embargo los cambios no se dan. Un poder para hacer lo que se quiera hacer realmente, un poder que les da la facultad para realmente transformar el país para mejor y no lo hemos visto. ¿Hacia dónde vamos? Porque siento que vamos por un despeñadero donde, como bien lo comentas, la gente que está desilusionada, pues ahí se queda porque se siente vulnerada por otro grupo o por estos discursos que son polarizantes, corrijo, de un lado o de otro, ¿no? Pero si te sientes tú parte de un gobierno y te sientes tú parte de ese liderazgo, pues evidentemente o difícilmente vas a seguir a un liderazgo que va en contra de ti. O sea, que te está constantemente sobajando, humillando, que está haciendo mofa de ti. ¿Qué es lo que le podría quedar a los partidos de oposición y a la sociedad civil? No confío tanto, digamos, en la oposición como tal, por lo que comentabas anteriormente y la experiencia que hemos tenido en gobiernos anteriores, ¿no? Que han sido comparsa. Pero sí confío en la sociedad civil, que organizada, unida, puede generar cambios y transformaciones importantes. ¿Qué podría hacer la sociedad civil ante una reforma al poder electoral que es inminente? En caso de que se haga exactamente lo mismo que se hizo con la reforma al Poder Judicial, es decir, que no se escucharon las voces. Bueno, es un tema muy complicado, no es fácil lo que le queda a la sociedad civil en estos sentidos, pero tenemos ahorita dos opciones. Comparar a Morena con el PRI sí es exacto y no es exacto. Es decir, el PRI tejió instituciones hechas para una rotación de élites cada 6 años. Había una estabilidad en esos acuerdos de a quién le tocaba, en qué momento. Morena está generando una centralización de poder sin esos controles y eso te abre un riesgo muy peligroso. Una vez que desaparezca un liderazgo que aglutine, vamos a tener una disolución de Morena como el peronismo en Argentina, que acabaron con un peronismo de izquierda, uno de centro y uno de derecha. Si tenemos instituciones débiles, cuando Morena vaya decayendo, que tarde o temprano lo va a hacer, y no hay una moderación, el hueco lo va a llenar un extremo de derecha. Y vamos a estar oscilando entre autoritarismos de izquierda y derecha un buen rato. La segunda opción es comenzar a ser atractiva una alternativa. Hay que relanzar un proyecto democrático que implica, en primer lugar, reconocer que los años de la llamada transición democrática en México fracasaron. Y fracasaron por razones muy básicas. La atención se basó en el cambio de partidos en el poder, pero no en rendición de cuentas, no en control del poder, no se nos negaron derechos políticos muy importantes, por tanto fue una transición que acabó colapsando por esas cosas que no se hicieron. Segundo lugar, ¿por qué es necesario volver a hablarnos? Y eso implica reconstruir el centro. Claro.
Claro. ¿Por qué es necesario los que no estamos completamente de un lado o de otro? ¿Por qué no necesitamos volver a hablar y retejer algo que nos une? Y a partir Va a llevar mucho tiempo. Va a llevar mucho tiempo y creo que es una responsabilidad individual. Lo que quieren los extremos es que estemos emotivizados, que estemos enojados. En tercer lugar, ¿por qué necesitamos relanzar un proyecto en donde todo mundo tenga cabida? Y es una democracia, no Ujú. solamente hablar de pueblo, porque si en este extremo hablan de pueblo y en el otro extremo hablan de la gente normal, y eso es mucho más excluyente que el pueblo. Sí. Fernando, gracias. Se nos acaba el tiempo, se nos acabó. Gracias por haber estado con nosotros en ese espacio. Lo apreciamos mucho. Muchas gracias, qué gusto estar aquí. Fernando Dworak, analista y consultor político, gracias a todos ustedes por haber estado aquí una vez más en el radar de ADN Noticias.